Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos grabando un videito más en el canal. Y bueno, el tema de este video me surgió porque en estos días, en la semana pasada de manera específica, estuvimos en una expo. Y en estos días visitamos una tienda de reptiles, de mascotitas. Y vi algunas cosas que valdría la pena mencionar, ¿no? Creo que de esto que les quiero platicar hay que tomar de referencia algo. Y vamos a partir con... Hay que separar las expos, o hablando más específico, los stands que ponen en una expo a las tiendas físicas ya establecidas. ¿Y qué es lo que queremos separar de esto? Pues bueno, de una tienda física, de una tienda en una expo, recuerden que es algo momentáneo, que nada más es por ese evento. Y bueno, para hacerlo más conciso, pues no podemos pedir que en esos lugares tengan, por ejemplo, todos los animales en un terrario con acondicionamiento, troncos, enriquecimiento ambiental, por supuesto, iluminación, lluvia y todo eso, porque están en una expo. Y lo que queremos es que sean los más animales posibles disponibles en exhibición, en venta, para que también haya variedad. Y por supuesto también la gente que a eso se dedica pues pueda tener mayor venta. Entonces por eso están en contenedores más pequeños. Si hay algún animalista por aquí, que estoy muy seguro que no, a lo mejor me van a decir, ¿por qué justifican el que sea en un topper chico y todo? Repito nuevamente, no es para siempre, es para la expo. Y creo que algo que podemos ver es que si el animal siempre estuviera en esas condiciones, cuando tú lo sacas, se ve atrofiado, ¿no? Porque está muy enroscado. En las serpientes se le ven las escamas, cuando están mucho tiempo dobladas, se les doblan un poquito las escamas, y aunque se estiren, no se estiran de manera inmediata. Entonces, pues es algo muy importante a considerar. Entonces, por eso en estos lugares utilizan estos espacios pequeños. Y creo que no está mal eso, ¿no? Pero de manera específica quiero platicar de las tiendas físicas, porque les repito, hemos visitado algunas. Y creo que un tema muy importante a considerar, creo, es las condiciones en cómo están los animales. Si vas a ir a comprar un reptil a una de estas tiendas, creo que sería importante revisar los siguientes puntos. Y el primero sería ¿dónde está? Si está en un terrario, el terrario es óptimo para él, tiene el tamaño adecuado, tiene las condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque si tenemos un ejemplo, pues un animal que ya tiene tiempo en en un confinamiento pues no adecuado, pues lo que les decíamos ahorita, no puede tener ya cierto atrofiamiento para para su movilidad, puede haber desarrollado obesidad, puede haber generado ya alguna patología porque a lo mejor no tiene las condiciones adecuadas. Y esto del espacio quiero relacionarlo mucho con los parámetros. Si lo tienes en un espacio, llamándolo así, pequeño, y en ese espacio pequeño pues no las tienes en parámetros adecuados, no le estás dando la zona fría, la zona caliente, y eso puede generar en él pues cierto estrés, ¿no? Y entonces tu reptil puede estar ya bajo un estrés. Y recuerden que los reptiles tienden a inmunodeprimirse si el estrés está presente. Entonces pues ya hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, repitiendo, será el lugar donde lo tienen, el recinto, acompañado de los parámetros. A lo mejor no tienen cómo medirlos en ese momento que tengan termómetro o algo, pero tú te das cuenta, ¿no? Y eso personalmente lo vi, que la tienda estaba fría. Es normal, aquí en la zona hace mucho calor, entonces tienes el clima y la zona estaba fría. Entonces pues sí, estaba frío y yo no les vi más que un foco. El foco yo no lo percibí que fuera de UV, un foco nomás para dar iluminación, y un foco que tampoco daba mucho calor, y el animal pues estaba en un lugar quieto. Significa que pues no está calentándose para hacer sus funciones vitales, ¿no? Que es la digestión, movimiento y demás. Entonces, eso es un punto muy importante para que consideren que el animal probablemente no tiene los parámetros de manera adecuada. Otro punto importante a considerar es, creo que va de la mano con esto,
qué tipo de alimentación le están dando. Y muchos de ellos no te muestran cuando comen, que entiendo es lo correcto, pero tú te puedes dar cuenta, ¿no? Porque ves las heces o ves los animalitos que tienen ahí corriendo y ahí te puedes dando cuenta pues cuál es la dieta que le están poniendo. No siempre es mala, muchas veces es la adecuada, pero es importante que ustedes visualicen esto cuando van a adquirir un ejemplar en estas condiciones. Es un tema muy importante. Y acompañado, yo creo que del primer punto sería cómo lo mantiene, ¿no? Es decir, si tú ves, por ejemplo, una rana Pac-Man que la tienen con piedras, o sea, sustrato pura piedra de río a lo mejor, nada húmedo, pues sabes que las condiciones no son las adecuadas. Entonces, creo que no me gustaría que malinterpretáramos la intención del video, no es criticar las tiendas, no va por ahí el asunto, pero creo que por lo que hemos visto, yo tuve la experiencia de trabajar en una tienda de venta de reptiles y en muchas ocasiones no las tienen en condiciones adecuadas, porque también la gente que trabaja ahí, no todos por supuesto, pues no han desarrollado esa expertise, ¿no? de tener animales en cautiverio, porque a lo mejor son gente que va saliendo de la escuela, que le gustan los animales y los contratas, pero más allá, y a veces quienes son los responsables son veterinarios que pues también de repente no han desarrollado toda esa experiencia en tener reptiles, paréntesis, no somos expertos, pero a veces creo que hay gente que con menor conocimiento tiene mayores responsabilidades de tener de ese tipo de animales, de mascotas, y pues al final el perjudicado es el animalito. Entonces, creo que eso de repente afecta un poquito a las tiendas de reptiles. Creo que si es una tienda de reptiles tendríamos que buscar tener condiciones ideales para los animales en parámetros, en alimentación, pero creo que un tema muy importante, y eso que funcionó a mí, es para que tú puedas vender, la gente tiene que enamorarse de eso que ve, no solamente del reptil, sino también del terrario. Entonces, ¿qué tal si donde tienes al animal exhibido, lo acondicionas como si fuera tuyo, que luzca para cuando llegue la gente ve y diga, quiero eso en mi casa, o sea, me quiero llevar tal cual eso, y ya el plus pues sería la mascotita. Creo que eso te puede favorecer para vender, pero no solamente eso, sino que si lo mantienes en esas condiciones, el animal puede estar mucho mejor. Evidentemente si está mejor, van a tener mejores colores, se van a exhibir, no van a estar escondidos, no van a estar todos apachurrados, hecho bolita, y eso favorece a que el animal se pueda vender más rápido, que tú no los tengas en condiciones, porque hay que entender que ellos, la intención no es tener los animales para siempre, sino los adquieren, los tienen exhibidos, los venden y traen más. El que el animal se mueva rápido es parte del proceso y lo que ellos necesitan. Entonces creo que es importante que consideren mejorar las condiciones físicamente, que las condiciones se van mejor. Evidentemente los animales se van a ver mejor y eso va a favorecer que la venta sea mayor, o sea, más rápido, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante que las tiendas de mascotas pueden considerar. Monitoreo constante de los parámetros de la alimentación, la revisión de los animales físicamente te dice mucho que ver. Entonces creo que hay algunos temitas que pueden mejorar. Hay tiendas que hacen las cosas muy bien, me queda claro, pero algo muy importante en este hobby es que todos, absolutamente todos, perdónenme, pues me trabó la boca, podemos mejorar. Recuerden que en este mundo, mientras más sabes, te das cuenta que menos sabemos. Entonces creo que será muy importante revisarlos. ¿Qué han visto ustedes en las tiendas de reptiles? ¿Qué mejorarían? Y hablo de tiendas de reptiles porque si hablo de tiendas de mascotas, pues ¿qué te puedo hablar yo de un hurón? No conozco mucho de los hurones, no podría aportarte nada. La realidad es que no es lo mío. Entonces, específicamente tiendas de reptiles. Y bueno, aprovechando que estamos en el video, les quiero mostrar algo que se integró al cuarto de los animalitos. Entonces, vamos a verlo. Bueno, en el paludario que ya conocía, miren quién se anexó. Ya había subido yo un reel en Instagram. Pero bueno, aquí tenemos una chana asiática. Es una white spot. Es un animal que los que me conocen saben que ya con mucho tiempo tenía ganas de tener una. Se nos dio la oportunidad y el animal ha lucido súper bien aquí. La intención de este paludario siempre fue tener una chana, aunque se nos complicaba tenerla porque también no son como las más económicas y requieren un buen espacio. Entonces esta, conforme vaya creciendo,
va a requerir más espacio, pero por el momento creo que le está quedando bien. Ella se alimenta de cucaracha, dubia, de grillo, y donde la adquirimos, que fue con nuestros amigos de Beta Solís, que además el asesoramiento fue muy bueno, me compartieron mucha información sobre cómo mantenerlos. Me obsequiaron también el alimento para ejemplares carnívoros, y vean qué belleza de animal. Me gustó mucho cómo luce, creo que va a aprovechar bastante bien el terrario. Los peces que viven aquí ya los reubicamos, no a todos. Por ahí se ve el esqueleto de uno, que no los pude atrapar para sacarlos. Y dije, bueno, a lo mejor pueden convivir. Y la manera de convivir fue que se los comió. Entonces, pues ahorita la Chana va a estar viviendo en este espacio, en este paludario. Creo que le va a quedar muy bien. La veo muy bien, la veo muy activa. Al principio era muy nerviosa, se escondía siempre cuando me acercaba. Y ahorita, pues si yo me acerco aquí al terrario, pues ella se acerca porque ya sabe que yo soy el que le da de comer. Entonces me gusta cómo luce aquí. Y bueno, otro ejemplar que ya está con nosotros en este topper es un varanita de la sabana, que está atrás del bebedero. Es un varanita que llegó con nosotros por un intercambio de un terrario. Ya tiene tiempo con nosotros, entonces, bueno, estaba en su cuarentena, ya lo sacamos de cuarentena. Pues ya lo pasamos a ese terrario a ese topper, mientras consigo el terrario. No me gusta mucho el topper, pero me ha salido muy funcional con su cueva, su traste de agua que siempre ensucia. Y él come afortunadamente de pinza. Y le estamos dando ahorita su dieta base, es a base de cucaracha, dubia y grillo. Lo hemos mantenido así. Entonces creo que va muy bien. Yo espero conseguir un terrario que nos dé el espacio en o más bien que entre en este espacio que tenemos disponible. No lo he podido conseguir también porque pues andamos un poco gastados, pero ahí lo vamos a meter. Nuevamente vamos a revisar cómo están los demás paludarios, que aquí en donde está este guapetón, reubicamos al Ramirezi y algunos tetras que ahí están nadando, y me gusta cómo luce. Entonces, pues estos son los dos ejemplares que se unen a la colección. Van muy bien, ojalá sigan muy bien. Y bueno, creo que será todo por el video. Por ahí tenemos al otro gordo que sigue creciendo muchísimo. Muchísimo. Ya no lo llenamos con su dieta. Le damos de comer rata juvenil adulta. Le estamos dando camarón ocasionalmente. Le estamos dando atún, y no de la lata de atún, sino venden el atún en rodajas, y le damos pedazos. Su papilla de huevo una vez al mes. Cucaracha dubia se la damos 2 veces a la semana, pero la verdad es que ya está muy grande, y a ver qué tanto sigue creciendo. Y bueno, amigos, pues es todo por el video. Vamos a despedirnos con una toma de esta reina.